Estamos en la audiencia del día de hoy y nos va a acompañar vía la plataforma Zoom el economista Henry Gebrar, con quien vamos a conversar sobre aspectos relacionados con la economía en la República Dominicana, también la economía a nivel internacional, sobre todo partiendo del impacto del actual conflicto bélico de Estados Unidos, Israel e Irán. Buenas tardes, Henry Gebrar, bienvenido al Tribunal de la Tarde. Sí, de nuevo, muchas gracias por la muy amable invitación y gracias por facilitarnos el contacto vía remota para entonces poder estar conversando con ustedes. Las medidas que, a modo de advertencia, el presidente Abinader el pasado domingo explicó estas medidas con relación al conflicto bélico y sobre todo en torno a el precio del barril del petróleo que se ha incrementado, además como este incremento también será para algunas materias primas, lo que pudiera afectar el precio de la gasolina en el país y además el precio de los alimentos. Entonces, sobre esta parte queremos escuchar sus consideraciones en cuanto a si hasta ahora el comportamiento de la economía en estos 2 semanas, donde vimos un aumento de por lo menos los precios de la gasolina y del gasoil, aunque se ha congelado el del gas licuado de petróleo, pero queremos escucharlo a ver si hasta ahora estas medidas que ha asumido el gobierno han sido las correctas. Mira, cómo no, mira, obviamente tenemos que entender, y yo creo que era importante recibir la orientación del presidente de la República, concientizar, y yo creo que también nosotros que tenemos este privilegio que se torna en responsabilidad de estar en los medios de comunicación, debemos de brindar la orientación necesaria y correcta a la gente, que el país, al igual que el resto del mundo entero, está enfrentando una situación probable de crisis económica de mayor proporción debido al hecho de que hay una guerra directa entre Israel y Estados Unidos de un lado y Irán del otro lado, y un conflicto que inclusive ha ido ampliándose a todos los países de la región. Eso ha tenido como consecuencia que esta franja marítima muy estrecha, de ahí pues el nombre de estrecho, el estrecho de Hormuz, prácticamente está paralizado, y eso ha hecho de que entre 15 y 20 millones de barriles que diariamente fluyen a través de este paso no está llegando con esta intensidad a el resto de los mercados. Eso ha provocado un incremento enorme de los precios del petróleo. Recuerden que el año pasado el precio promedio del barril de petróleo que usamos como referencia en República Dominicana, que es el WTI, West Texas Intermediate, tuvo un precio promedio en torno a los $65 en barril. Ya nosotros vemos que tenemos ya más de 2 semanas ya con precios por encima de los $90. Y si tomamos nada más $90 para hacer cuentas redondas, estamos hoy en día con precios de petróleo $25 por encima del promedio del año pasado. Para que entendamos el primer impacto directo sobre la economía dominicana, es que por cada dólar adicional que sube el barril de petróleo o el barril de cualquier combustible que tengo que importar, que de hecho después vamos a ir ahí, realmente lo que importa no es tanto el precio del petróleo, sino el de la gasolina, del gasol, porque es lo que más se importa. Pues por cada dólar, como el consumo anual de la República Dominicana es 78 billones de barriles, eso quiere decir que un pobre dólar incremento en el precio internacional implica que la República Dominicana tiene que buscar 78 millones de dólares adicionales, que si lo multiplicamos por 62 pesos por uno, nos dice que prácticamente por cada dólar que sube el barril de petróleo, a la economía dominicana se le está extrayendo 5.000 millones de pesos. Y ahí, señores, estamos hablando de $25, que obviamente, si ustedes multiplican
esos $25 por los 5.000 millones de pesos, estamos hablando de 125.000 millones de pesos que ya no van a ser disponibles para consumir, para invertir. Eso va a tener un impacto directo en la actividad económica. Pero por encima de eso, y es ahí una advertencia, yo creo que nosotros desde los medios tenemos que concientizar a la gente de no mirar solamente el precio del petróleo, porque no es lo que importamos. En momentos de crisis, el mercado de lo que importamos, gas natural, GLP, pero sobre todo gasolina y gasoil, son mercados más estrechos, lo cual quiere decir que cuando sube el barril de petróleo, el barril de gasolina o el barril de gasoil puede subir muchísimo más. Un buen ejemplo es esta semana. Semanalmente se hace un corte de precio el día miércoles para calcular un promedio semanal que incluye jueves y viernes de la pasada semana, con lunes, martes y miércoles de esta semana, y con este precio pues se define la lista de precios para el próximo fin de semana. Fíjense que esta semana, mientras los precios del petróleo, el promedio, se redujo en $3, bajo de 96.09 a 93.05, uno pensaría, bueno, qué bueno, eso quiere decir que los precios van a bajar o el costo del subsidio va a bajar. Sin embargo, a pesar de que el petróleo haya bajado, el barril de gasolina subió $2.25 y mucho peor, el barril de gasoil ha subido $9.60. Fíjese que mientras hay que pagar $93 para importar barril de petróleo, importar un barril de gasoil cuesta $177, $84 más que un barril de petróleo, cuando en tiempos normales ese diferencial no es de $84, Henry, anda entre $12 y $15. Eso es lo que explica que lamentablemente es muy probable que nuevamente el próximo fin de semana tengamos una subida del costo del subsidio y probablemente otro pequeño incremento más del precio de los combustibles, y eso va a empezar a notarse. Henry, el discurso del presidente Luis Abinader a la nación a propósito de esta crisis de Medio Oriente se centró fundamentalmente en advertirle a la población que tenemos que sacrificarnos, independientemente de que citó algunos esfuerzos del gobierno, como continuar pues con los subsidios sociales, entre ellos el subsidio al combustible. Pero usted, como economista, ¿cuáles recomendaciones puntuales le haría al gobierno para ahorrar gastos, tomando en consideración, como usted explica, la inversión enorme que habrá que tener que hacer el gobierno para poder seguir importando los combustibles en medio de este contexto bélico? ¿Cuáles sacrificios o medidas puntuales usted le recomienda al gobierno? Primero, yo creo que hay que establecer prioridades. Ajá. Ver primero hasta dónde alcanza la sábana, ¿no? ¿Cuál es ese dinero disponible? Y en eso pues yo me imagino que ya se están haciendo los ejercicios de reproyección de la economía dominicana para ver, mientras había un presupuesto cuyo marco macroeconómico se había definido en agosto del año pasado, donde nadie se podía imaginar que íbamos a tener una guerra adicional, una guerra tan delicada con Irán, y en base a esto establecer las prioridades. Yo creo que no es correcto mantener esquemas de subsidios generalizados porque, primero, es muy costoso, y dos, en momentos difíciles como este, hay que establecer como prioridad, primero, darle apoyo, acompañamiento, sostén a los hogares de mayor necesidad. Doy un ejemplo. Cuando sube el precio de la gasolina premium y mantiene congelado el GLP, eso está correcto desde este punto de vista, porque se supone que quienes más compran gasolina premium son los hogares de quintil 4 y 5, los hogares más favorecidos, mientras
los que consumen comparativamente más GLP son los hogares del quintil 1, quintil 2, que son los 20-40% más necesitados. Entonces, habría de pensar para poder entonces extender la capacidad de mantener subsidios, habrá probablemente que buscar otros mecanismos en caso de que la guerra se prolongue más allá de mitad de este año, y eso significaría entonces tratar de que si hay patadas, no hay para todos, o no todos en la misma intensidad. En este sentido, pues habría que proteger hasta donde se pueda el tema del GLP, que es de alta sensibilidad para la estufa o para el transporte, y lo mismo con el gasol, por lo menos el gasol regular, sí, por su importancia en los procesos productivos. Eso es un primer tiempo. Dos, ver de qué manera podemos garantizar de que los precios de los alimentos no vayan a subir. En ese sentido, tenemos que asegurarnos de que los niveles de producción estén. Yo creo que es correcta la medida que anunció el presidente, había funcionado bien en el pasado, cuando hubo la guerra, el inicio de la guerra en Ucrania, porque lamentablemente esta guerra no ha terminado, que es el tema de los fertilizantes. Porque si los fertilizantes suben de precio, o el campesino no va a poder comprarlo. Entonces, vamos a tener una merma en la producción, o lo va a tener que comprar a un precio tan alto que para que le sea rentable va a tener que aumentar el precio de la comida a salida de finca, que sabemos que lo que se paga a puerta de finca se multiplica después en el comercio en general. Creo que ahí también, y en ese sentido, pues yo creo que las autoridades, la sociedad en general, tienen también que asumir un papel que es de que la sabiduría popular habla de que en río revuelto, ganancia de pescador. No puede ser que ya personas están pensando aumentar una serie de precios o reclamar, aprovechando la situación, reclamar subsidios a cambio de no aumentar precios cuando quizás todavía no se requiere aumentar precios. Yo creo que hay que tener mucha responsabilidad y mucho cuidado porque, señores, más allá del tema económico, yo creo que el activo más preciado que ha logrado construir la sociedad dominicana es, al menos en vida en todos los países de la región, que es la paz social, que es esta tranquilidad política. Creo que del mismo modo que le fue muy bien al señor presidente invitar a los pasados presidentes a una reunión, a una cumbre sobre el tema de Haití, creo que no vendría mal hacer lo propio para enfrentar esta crisis y por lo menos tratar de acomodar una agenda común donde las decisiones que haya que tomar no son decisiones de un político, no son decisiones de un partido o de una gestión de gobierno en una crisis que tenemos que enfrentar toda la sociedad dominicana. Sí. Así que yo vería muy bien que después de Semana Santa haya una reunión, en caso de que se confirma de que la crisis puede seguir más, que entonces haya una reunión, una cumbre entre el presidente actual, los presidentes anteriores, para poder acordar una comunicación común sobre este tema. Hay que sensibilizar a la gente de la situación que hay, que es una crisis cuyas manifestaciones todavía no lo han tenido en plena magnitud aquí. Hemos escuchado en estos días, después del presidente anunciar posibles medidas y sobre todo explicar la situación que puede vivir la República Dominicana partiendo del contexto internacional con motivo del conflicto, hemos escuchado personas decir que eliminen exenciones fiscales, que eliminen subsidios, y se ha estado hablando que el gobierno pudiera bien identificar por dónde recortar como medida de sacrificio para poder paliar la situación actual. ¿Qué le parece esto y si es viable que pudieran eliminarse algunas cosas que caen dentro del favoritismo, vamos a decirlo así, para algunos sectores que inciden en la vida nacional? Mira, obviamente eso
asumo, ¿verdad?, que ya grupos están trabajando sobre identificar y tener listo un plan en caso de que en mayo todavía no haya solución. ¿Por qué digo esta fecha? Porque básicamente con esos 10.000 millones adicionales que se están poniendo detrás del subsidio a los combustibles, ahí lo que el país está comprando es tiempo. Básicamente con esto, manteniendo un subsidio de 1.700 millones semanales, tú llegas fiscalmente hasta la primera quincena de junio, lo cual quiere decir que la apuesta razonable, no sé qué tan razonable se está haciendo, es que de aquí a la fecha, a esa fecha, algo se habrá resuelto. Puede ser correcto porque uno pensaría que al presidente Trump no le conviene que esta situación se demore más tiempo, porque tiene que enfrentar elecciones muy decisivas en el mes de noviembre. Ahora, en caso de que siguiera el conflicto más allá del mes de junio, definitivamente habría que redefinir el presupuesto, presentar un presupuesto considerablemente modificado en el mes de julio y buscar probablemente otras medidas donde a la vez hay que garantizar cierto nivel de recaudo para el Estado, porque va a tener que enfrentar programas de acompañamiento para los más vulnerables en momentos cuando, por supuesto, el crecimiento económico de seguir la crisis, el crecimiento económico a nivel global y a nivel local será menor a lo que se esperaba a principios de año. Fíjense, el crecimiento en el presupuesto 2026 se colocó en 4.5%. Ya en febrero, antes de iniciarse la guerra en Irán, la propia Junta Monetaria del Banco Central estaba revisando a la baja a 4% la expectativa de crecimiento, y vimos esta semana un análisis siempre muy interesante del Bank of America, que es uno de los bancos de Estados Unidos que da un seguimiento muy cercano al desempeño de la economía dominicana, y él acaba de revisar a la baja a un 3% la proyección de crecimiento de la economía dominicana. Entonces, todo este contexto hace que lo más difícil, de nuevo, para poder tomar las decisiones correctas, es que nadie sabe a ciencia cierta cuándo va a terminar este conflicto, pero en algún momento. Entonces, más allá de esas primeras medidas que se han anunciado, habría de tomar un paquete de medidas probablemente más astringentes. Para eso, entonces, habría que crear una narrativa alrededor de todo esto. No son momentos fáciles para la economía dominicana, tampoco lo son para la economía mundial. Henry, el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, ha venido planteando desde el año 2025 la necesidad de indexar los salarios. Y a propósito de esta situación de eventual crisis, le plantea al gobierno como una medida para favorecer y coayudar a la clase media y a los que menos ganan, que se pueda realizar la indexación de los salarios. ¿Qué consideración tiene usted al respecto? Primero hay que aclarar de cuál indexación se habla. Sí. Porque una cosa es indexación a los salarios, otra cosa es, y yo creo que es el tema que ha planteado, como lo había planteado también el año pasado, el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, que es la indexación a la exención contributiva. Así es. Que es el salario por debajo del cual no se paga impuestos sobre la renta. Entonces, es bueno abrir el debate. Ahora hay que ver varias cosas. Primero, cuando tú dices que es para favorecer clase media, este tipo de medida favorece clase media y clase alta y deja fuera al 75% de la población que no gana lo suficiente
para poder recibir esta exención, ¿no? de impuestos. Entonces, es importante que en un momento cuando tu prioridad debe ser los que menos tienen, no necesariamente sea el mejor momento. O sea, yo me explico. Si tú subes la indexación contributiva en una medida que favorece tanto al que gana alrededor de 40.000 pesos como el que gana 200.000 pesos. Y el que gana 200.000 pesos, lo creo correcto, que no es el momento para otorgarle un beneficio, algo a favor, porque es una gente que representa menos del 5% de la población, ¿cierto? Ahora, sí hay un tema que habría de considerar, que por no haber realizado tampoco este año la indexación por inflación de esta exención contributiva, hay gente que este año empezaría a pagar impuestos que no hubiese pagado impuesto de haber hecho esta indexación. Ahí estamos hablando de un grupo que no es tan grande, es un grupo que está en esos rangos de salario entre 35.000 y 45.000, que si bien es superior al salario promedio, no deja de ser esa gente que frente al costo de la canasta está pagando un impuesto que no debería de haber estado pagando. Entonces, habría que buscar algún mecanismo para atender solamente a esta gente, sin que este beneficio que está dando esta gente debe ser un beneficio inclusive mayor para los que tienen salarios altos, que yo creo que es injusto otorgarle este tipo de beneficio. Pero habría de ver esto, y obviamente, siempre y cuando no vaya afectando los recursos que estaban presupuestados. Y ahí, mira, un dato interesante es que si tú ves los informes de recaudaciones, el más reciente es el que corresponde al periodo de enero-febrero de la DNI, y ahí tú ves que por no haber hecho la indexación de esta exoneración contributiva, el impuesto sobre la renta de las personas físicas ha crecido por encima de lo que había en el presupuesto. Entonces, en un momento de crisis, tú te dirías, bueno, mira, como que no tiene sentido. Lo que tiene sentido es garantizar las recaudaciones al Estado según lo que tiene su presupuesto. Sí. Ahora, garantizarle ingresos por encima de lo que tiene el presupuesto en momentos de crisis, eso es discutible, sobre todo si este excedente se pudiese reasignar a los más necesitados en este caso. O sea que yo personalmente no estoy cerrado en esta discusión, pero yo quiero aclarar, mucha gente está reclamando esto, pero no se le está diciendo de que esta medida no le va a beneficiar en nada, porque alguien que gane 25.000, 30.000 pesos, tú le puedes indexar todo lo que tú quieras, la exención contributiva, sí, no va a recibir ningún beneficio. Sí, finalmente ya de nuestra parte, el tema de la prima del dólar, porque en la medida que sube el precio del barril de petróleo, hay que disponer de más pesos dominicanos y esos pesos dominicanos tienen que buscar más dólares. Entonces, pudiera generarse una presión en la tasa de la prima del dólar con una tendencia al alza, y de producirse esto sabemos que sería inflacionario y además que afectaría a la economía. ¿Pudiera ocurrir esto en esta situación actual? Mira, en teoría lo que tú planteas es correcto. Que efectivamente, si sube el barril de petróleo, el barril de gasolina y de gasoil, la factura petrolera, que no la paga el gobierno, no la paga el Estado, la pagamos todos nosotros, directa o indirectamente, cuando estamos consumiendo directa o indirectamente los combustibles, se va a incrementar y va a significar que hay que buscar dólares adicionales, lo puede presionar el tipo de cambio, especialmente en el momento cuando, por la desaceleración de las economías con la cual estamos trabajando.
Estados Unidos, es posible que los sectores generadores de divisa, remesas, turismo, exportaciones, inversión extranjera, no logren crecer lo que estaba previsto y efectivamente eso te pudiese presionar. Ahora, la realidad, y es importante señalarlo, y más con la baja que se produjo ayer en el Banco Central, tenemos un tipo de cambio que lejos de subir este año, ha ido bajando. Recuerden que abrimos el año 2026 en 63.30 y hoy amanecimos en 59.93. Estoy equivocado. O sea que estamos más de 3 pesos por debajo del inicio de año e inclusive estamos todavía bien por debajo del promedio que se proyectaba en el presupuesto, 65,50, cuando el promedio por lo que va del año está en 62,11. Entonces, tenemos un poquito de colchón ahí, pero ese es un riesgo probable de que si se fuese a intensificar, no en cuanto a intensidad, sino duración del conflicto, entonces pudiese empezar a presionar el tema del dólar, porque necesitamos más dólares para pagar la factura y estaríamos recibiendo menos dólares porque el sector turismo no estaría creciendo. Todo lo que ha ido creciendo muy favorablemente por lo que va de año. Bueno, pues agradecerle al economista Henry Gebrar por habernos acompañado en la audiencia del día de hoy. Lo hizo a través de la plataforma Zoom, porque no pudo estar con nosotros aquí en el estudio, pero la verdad es que, Henry, le agradecemos sus orientaciones y que nos haya edificado en torno a qué pudiera ocurrir con la economía de la República Dominicana a propósito de este conflicto bélico de Estados Unidos, Israel e Irán. Pues muchísimas gracias por la invitación y el momento es propicio. Semana Santa se inicia a partir del domingo de Remo, ¿verdad? Y entonces yo creo que hay que duplicar las plegarias a la Virgen de la Altagracia y a las Mercedes, porque yo creo que las vamos a necesitar fuertemente después de Semana Santa. Muchas gracias, muchas gracias. De esta manera despedimos el Tribunal de la Tarde del día de hoy. Claro, lo dejamos a todos con la invitación para una próxima entrega, cuando estaremos con ustedes, como cada día, de 5 a 6 de la tarde, por aquí mismo, por Telefuturo Canal 23. Pasen todos, feliz resto del día.